para hablar un poco hoy de qué es economía circular desde la perspectiva de aeropuertos. Es un honor para nosotros estar acá representando un sector que pienso que, al igual que el resumen de esta sesión de charlas relámpagos, resume lo que es convergencia de todas las iniciativas que se están trabajando. Vamos a hacer esta charla en 3 bloques. Vamos a arrancar hablando un poco del contexto de los aeropuertos. Quizás ustedes han tenido... ahora sí. Mucho mejor. Listo. Entonces, quizás ustedes han tenido oportunidad de pasar y tener experiencia por los aeropuertos como pasajeros, pero no sé qué tantos de ustedes han podido conocer qué hay detrás de cámara en un aeropuerto, qué es lo que se vive detrás de esas operaciones para que nosotros podamos ofertar un servicio. Entonces, la primera parte de la charla va a ser hechos para contexto. Luego vamos a contar un poco de dónde estamos, qué hemos aprendido como aeropuertos y cuáles son nuestros siguientes pasos. Lo primero es que nosotros partimos de la base de que siempre se ha entendido a los aeropuertos como una plataforma de transporte, ciertamente una infraestructura crítica, pero bajo el esquema de Vancy Airports y de Aerodom, nosotros tenemos un lema que es movilizarnos positivamente, es decir, hacer una transición hacia una operación sostenible. Y eso en términos de la aviación no se reduce o limita solamente a que los vuelos generen una transición, sino a que el completo del ecosistema aeroportuario dé ese movimiento. Es por eso que como aeropuertos, nuestro propósito y nuestra visión respecto a la economía circular es ser realmente una plataforma de transformación que entregue un valor agregado al país. Cuando pensamos en aeropuertos, pues ciertamente no nos limitamos a la operación aérea. Hay unas terminales de carga, pasajeros, una oferta comercial bastante amplia, proyectos en constante desarrollo e interacciones con la comunidad. Eso hace que nosotros seamos pequeñas ciudades y como aeropuertos de esa manera es que entendemos la estrategia ambiental, los retos y los desafíos que enfrentamos en el día de hoy. Para ver un poco de cuál es el contexto y la dimensión del reto que enfrentamos en los aeropuertos, a quienes quizás no conocían, nosotros como Aerodom operamos 6 aeropuertos en la República Dominicana, todos ubicados en provincias diferentes, retos diferentes y formas de abordaje diferente de la economía circular. Todos nuestros aeropuertos están en zonas costeras, por tanto el tema de la contaminación, la afectación de los ecosistemas es bastante crítico para nosotros. Y todos estos aeropuertos se componen de una gran comunidad aeroportuaria. En charlas de la mañana hemos visto que uno de los grandes retos en la economía circular es la educación. Al final del día, la decisión y la influencia que tienen los consumidores hace que el mercado y las operaciones se transformen. Y nuestro gran reto es que cuando ven estas cifras, movemos aproximadamente 14.000 personas al día. Eso sería nuestra población flotante. Tenemos una comunidad de más de 7.000 personas que hacen vida, trabajan, viven en el entorno de los aeropuertos y de esa población, 500 personas son los empleados de nuestra compañía. Eso si lo traducimos en cifras y porcentaje, hace que como operadores de aeropuertos representamos el 2% de la población. El gran reto aquí es cómo liderar, cómo lograr que esas más de 17.000 personas que hacen vida en nuestros aeropuertos pues puedan llegar a efectivamente vivir y ser parte de un modelo circular. Sumado a eso, tenemos convivencia de empresas de todos los sectores. Tenemos sector alimentos y bebidas, retail, construcción, mantenimiento, pueden mencionar cualquiera de los sectores que tiene de una u otra forma interacción con nosotros. Además de todo el insumo suministro que hace parte de nuestra cadena de suministro. Y esto está bajo el marco de una ambición bastante grande que tenemos, no solo como Aerodom, sino como Vancy, y es lograr ser 0 emisiones netas para el año 2050. Para nosotros ser 0 emisiones netas no implica solamente la descarbonización en términos fósiles, es también la descarbonización de toda nuestra cadena de suministro y los residuos hacen parte de eso. ¿Qué es lo que pasa con la economía circular y la descarbonización? La descarbonización nos está llevando a la eliminación de los productos que liberan las emisiones de CO2. Pero la economía circular nos conecta con ese aprovechamiento y optimización de los recursos. Todo lo que evitamos que se transforme en residuo hace un aporte muy significativo a nuestra huella ambiental. Específicamente esa gran ambición se desglosa en 6 metas que tenemos, metas orientadas en 3 pilares principales. Actuamos por el clima, claramente tenemos un compromiso de descarbonización, es uno de los hitos y de los elementos más álgidos para la industria de aeropuertos. Pero también tenemos una responsabilidad de proteger el territorio donde operamos, de controlar el riesgo para la operación, pero el impacto que genera nuestra infraestructura
en el entorno. Reducir la eliminación de químicos y pesticidas. Muchas de las soluciones de circularidad requieren la eliminación de productos o aditivos químicos para habilitar el proceso. La reducción del consumo del agua. Ciertamente no hay una operación sostenible ni circular donde hay desperdicio. Y ese es el enfoque que tiene este objetivo. Y uno muy álgido y muy literal respecto al tema de materiales, que es enviar 0 residuos al vertedero para 2030. Un reto tremendo porque ya solamente tenemos 4 años para lograr este objetivo en el contexto que hemos estado abordando el día de hoy. Finalmente, la idea es certificar todo esto porque muchos de nuestros compañeros en la charla lo mencionaban. Esto no se trata de que creemos una sostenibilidad de sueño, se trata de generar hechos reales, pasos firmes hacia la transformación. Y entonces ahí es cuando, bueno, ¿cómo se vive la economía circular en nuestros aeropuertos? Hay 3 líneas muy grandes en las que hemos venido trabajando. Aquí hay una serie de iniciativas, no voy a entrar en detalle de cada una de ellas por el tiempo, pero ciertamente les quiero mostrar un poco el semáforo que hemos creado en torno a ellas. Ustedes ven coloraciones de verde, rojo y amarillo, ¿cierto? Y tenemos 3 líneas que están conectadas directamente con la circularidad. La energía, el tema del agua y el tema de materiales. Cuando hablamos de energía, energía está altamente ligado con el tema de la descarbonización. Por eso quizás ustedes notan que el mayor número de amarillos verdes se encuentran en esa línea. Hemos tenido un camino, un aprendizaje de entender cómo es que la circularidad en términos de la energía realmente aporta a la reducción del impacto. Y no solo eso, aporta en la sostenibilidad del negocio. Sostenibilidad, economía circular, biodiversidad, cambio climático y descarbonización ya no son conversaciones separadas. Ahora cuando hablamos de todos estos elementos estamos hablando de estrategia. Quien no logra dar ese paso de transformación, pues ciertamente está perdiendo oportunidades de inversión, rentabilidad y socios estratégicos en el proceso. En agua hemos hecho varios avances también, eficientizando nuestros sistemas. Lo comentaba el compañero del Grupo Ramos, para nosotros en el territorio el tema de aire acondicionado es un reto tremendo. Representa una de las fuentes de emisiones, consumo de agua y consumo de energía más altas para el aeropuerto. Pero, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Vivimos y servimos a la población. ¿Qué pasa cuando baja la temperatura en los aeropuertos? ¿Qué pasa cuando no se alcanza el nivel de confort o la expectativa de quien hace uso de los servicios y de las infraestructuras? Empieza a haber una rivalidad entre el negocio y la sostenibilidad. Y justamente ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo lograr ofrecer infraestructuras sostenibles, modernas, confortables, pero a la vez eficientes en términos ambientales? Y finalmente tenemos el rubro de materiales. En materiales nosotros tenemos que ver ese rubro no solamente como Aerodom, en la cadena de suministro de Aerodom, sino que tenemos que ser un garante de que el suministro y operación de nuestros aeropuertos se haga de manera efectiva. Aquí nosotros tenemos que garantizar ofertas que sean rentables y sostenibles también para quienes hacen vida en los aeropuertos, desde el negocio más pequeño hasta el más grande de nuestros stakeholders. Porque ¿qué va a pasar? Nuestro negocio es ser atractivos para desarrollar negocios en el aeropuerto. Y si no lo logramos, pues la sostenibilidad de la organización también estaría en riesgo. Solamente para resumir, una pequeña imagen de lo que actualmente tenemos en materia de energía y agua. Tenemos actualmente plantas solares en todos nuestros aeropuertos. Esas plantas solares actualmente suministran el 23% de la energía que se consume en nuestros aeropuertos. Aún así no son suficientes. ¿Por qué? Porque nuestra operación es 24/7. Es una operación que demanda procesos, generación de productos e insumos en sitio, pero también toda una oferta, transporte, iluminación y demás para que la estancia por nuestras infraestructuras sea placentera. Con este tema de energía renovable hemos avanzado un montón. Desde 2023 también se ampliaron las producciones solares agregando paneles solares en techo, buscando al máximo resiliencia ante los temas energéticos. Y hemos planeado una nueva terminal que nos da muchas oportunidades. No sé si aquí alguien sabe de qué año data el edificio de la terminal del Aeropuerto de las Américas. ¿Alguien se sabe ese dato? No, de los 1950, ¿verdad? 58. Ese edificio es bastante antiguo comparado con las infraestructuras locales o actuales que se tienen en materia aeroportuaria, y son edificios que tienen retos porque no fueron pensados o diseñados para la circularidad. Eso representa retos adicionales. No quiere decir que es imposible, solo que requiere mayor inversión en estudios, en planificación y en la transformación. Sin embargo, estamos a puertas de desarrollar un importante proyecto que es una nueva terminal, una terminal que nace con la oportunidad de ser repensada, de ser dirigida hacia este camino de la circularidad, la descarbonización. Esa nueva terminal
va a traer consigo más energía solar y también va a traer la reincorporación y aprovechamiento de las aguas residuales del aeropuerto. Sistema bien complejo, antiguo, que tiene muchos retos y desafíos en las infraestructuras actuales y existentes. Sin embargo, tenemos toda la oportunidad de hacer el aprovechamiento tanto en los sistemas de climatización como de manejo de los sanitarios de la nueva terminal. No quiero dejar de decirles que en este momento... ¡Ay! Ya tenemos en marcha algunos temas de circularidad en agua. Gracias. Tenemos ya el despliegue de un techo o sobretecho en la terminal que nos permite hacer captación de agua lluvia para reincorporar el proceso. La circularidad para nosotros es un tema de resiliencia, es un tema de avance y es un tema de estrategia de negocio. Luego de que vemos estos rubros, vimos energía, vimos agua, vimos materiales, pasemos a lo tradicionalmente afinado como economía circular. Muchos tenemos el concepto de que se enmarca solo a la gestión de residuos y ciertamente es uno de los grandes elementos a abordar porque es el más complejo, representa la mayor variedad de materiales y además es en el que somos menos autónomos. Cuando se trata de energía, aire acondicionado, agua, representa inversiones muy importantes para las empresas, pero existe autonomía, control sobre la tecnología, un canal mucho más dirigido y un grupo más reducido de stakeholders en cuáles avanzar. Sin embargo, cuando hablamos de residuos, hablamos de personas consumiendo constantemente, consumiendo en diferentes escenarios. Y es una amplia gama de materiales. Tenemos insumos para proyectos, para operación, para alimentación, para transporte, mantenimiento. Pueden mencionar una cantidad de materiales que seguramente caen allí. Hemos enfocado esta diapositiva solamente para esquematizar qué pasa en los aeropuertos en términos de residuos, porque ustedes se pueden imaginar cuántos residuos generan 14.000 pasajeros al día. Generan entre 6.000 y 7.000 toneladas de residuos, kilogramos de residuos por día. Eso cuando lo multiplicamos es un valor bastante importante. Y de hecho ustedes pueden ver que actualmente solo tenemos un 4% de recuperación. El total de toneladas de materiales que recuperamos al año es de 111.000 toneladas. Es un número bastante grande para representar solo el 4% de un aeropuerto, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esos residuos? Bueno, vienen de la oferta de todo lo que hace la operación del aeropuerto, tanto lado tierra, que sería todo el consumo que hacemos mientras estamos en tránsito de la terminal, cuando visitamos, vamos a buscar a un amigo o simplemente estamos realizando cualquier trámite en el aeropuerto, y toda la oferta de servicios que se presenta cuando somos pasajeros, ¿verdad? A todos nos gusta bebernos un vasito de agua, consumir algo de refrigerio en los viajes, especialmente cuando son viajes largos. Y es ahí cuando nosotros arrancamos un modelo para pensarnos. Ya avanzamos en energía, ya avanzamos en agua y fue un poco más fácil, no voy a decir que no deja de ser un reto, pero estábamos solitos, avanzando al ritmo que podíamos. Pero cuando uno enfrenta residuos, tiene que decir stop. No se trata solo de poner contenedores y asegurar gestores. ¿Qué pasa detrás de cada funda, de cada material, cuando tiene que hacer un recorrido interno por nuestras terminales? La logística que se debe articular dentro de los aeropuertos es la logística que se articula dentro de una ciudad. Tienen que haber estaciones, rutas, frecuencias, definición clara de contenedores y una serie de elementos que normalmente no vemos como pasajeros, que normalmente el generador no lo percibe, pero que nosotros como operadores y quienes hacen un día en el aeropuerto somos llamados a eficientizar. Ahí es donde nos encontramos nosotros ahora. ¿Cómo logramos hacer que en los vuelos podamos tener una oferta de servicio a bordo que sea cómoda, asequible y sostenible? ¿Por qué? Porque el mejor residuo es el que no se genera. No porque no se consuma, sino porque se consume pensando de una manera mucho más sostenible, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestra oferta en lado tierra? ¿Qué pasa con todos los comercios que hacen vida en nuestros aeropuertos? Muchos de ellos son más maduros en estrategias de sostenibilidad, han hecho migración a materiales ecológicos, muchos de ellos no. Entonces tenemos diferentes actores, más de 250 subconcesionarios, es decir, 250 empresas que ofertan bienes y suministros en el aeropuerto. Tenemos niveles diferentes de madurez, rubros diferentes de gestión y necesitamos asegurar, alguien lo explicaba antes, no se trata solo de la cadena de gestión del plástico, hay que hacerle la cadena de gestión al plástico, al aceite usado, a los materiales peligrosos, al residuo orgánico. Y es ahí cuando se complejiza un poco el sistema y empezamos a decir, bueno, esto es mucho más que solo zafacones que estén bien señalizados y gestores aprobados.
Y tenemos que hacer un alto en el camino porque lo expresaban muy bien hoy. La economía circular no es algo que va a ser súbito e inmediato. Son procesos que tienen que cimentarse correctamente, tener un aseguramiento en recurso, competencia y, muy importante, continuidad. ¿Qué pasa con muchas iniciativas? Arrancamos, tocamos la puerta. Bueno, queremos trabajar con ustedes, pero el aeropuerto genera 6.000 kilogramos de basura al día. ¿Cuántas empresas circulares realmente tienen la capacidad de manejar esos volúmenes de materiales? Y ahí enfrentamos desafíos. ¿Qué pasa en territorios como Barahona, Puerto Plata, Samaná, donde quizás nos vemos más limitados de ofertas y donde la logística se convierte en un arma de doble filo? ¿Me habilita la economía circular? Me castiga la descarbonización, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que empezar a hacer un rejuego desde la estrategia ambiental que nos permita priorizar adecuadamente y de manera inteligente la selección de iniciativas, stakeholders y todo lo que necesitamos manejar. Y estos son grandes retos que tenemos en el aeropuerto. Honestamente, como aeropuerto tenemos una gran brecha que cubrir, un aprendizaje tremendo, pero hemos decidido que tenemos que hacerlo conjuntamente. No podemos simplemente imponer, no podemos hacerlo desarticulados. Tenemos que sentarnos con cada actor, entender sus necesidades, alinear las estrategias para lograr que esto sea sostenido, porque al final del día la circularidad del aeropuerto va a ser tan efectiva como la circularidad de cada una de sus partes. Y entonces, 500 empleados no van a poder ser circulares aun cuando quieran en un aeropuerto si no logramos movilizar a una comunidad de más de 14.000 personas. Sumémosle a eso, extranjeros, ¿verdad? Vienen con modelos diferentes de consumo, pero vienen acá y se enfrentan con zafacones que no están definidos. En el país no hay un código de colores. Ese pareciera un reto simple, pero desde ahí empieza la discusión. ¿Cómo se la pongo fácil al generador? ¿Qué hago para que mi pasajero realmente tenga claro cómo separar los materiales y no se me confunda y no diga, wow, ese modelo tan complicado, prefiero ni siquiera consumir en el aeropuerto? Otro reto grande que tenemos en el aeropuerto, comodidad y practicidad. Hay un modelo consciente de consumidores en el presente, pero hay muchos consumidores que no están pensando en la botella reutilizable, no están pensando en la economía circular cuando están en un tránsito de 20 minutos y la preocupación es perder el vuelo. Entonces, nosotros tenemos como aeropuerto grandes retos, tanto en la oferta como el confort de lo que se le da a los pasajeros, que son la principal población, pero un pasajero no pasa más de un día en el aeropuerto. Entonces, ¿quiénes tienen también la posibilidad de hacer la diferencia? Las 7.000 personas que hacen vida en el aeropuerto, los empleados de todas y cada una de estas empresas que trabajan en el aeropuerto. Y ahí es donde la educación empieza a cobrar un rol supremamente importante. Hay que cerrar las brechas de desinformación, las brechas de complejidad que se dan en torno a la circularidad. A una persona del común, si le hablamos de circularidad, ¿qué cara pone? ¿Será que dice, uy, sí, ese es el tema que estuve chequeando en TikTok, la circularidad está trending? ¿Será que eso es lo que nos dice? No, posiblemente no. Hay mucha desinformación. Todos hablamos, pero no todos tenemos la información correcta. En nuestro mismo entorno, ¿quién ha ido al supermercado y dice, bueno, me voy a parar frente a una góndola a escoger el producto más circular? Es complicado hasta para el pisado de circularidad. Entonces, imagínense en la oferta, ¿cómo tenemos que hacer esa traducción? Primero al comercio, que ofrece el servicio, y luego al consumidor final. Entonces, los retos grandes están en eso, en entender y lograr simplificar un proceso y asegurarlo. Al final del día, nada es creíble si no se puede demostrar. Y por eso quiero invitar por aquí a Milagros, por ahí donde estará Milagros. Perfecto. Porque como tenemos que entender y echar un poquito para atrás, en el aeropuerto dijimos, no, pero espérense, no podemos seguir avanzando a ciegas. Y decidimos hacer un ejercicio de caracterización de residuos. Reciente, lo acabamos de hacer septiembre de este año, ¿verdad? Porque todas las decisiones de inversión, cambio de contenedores, educación, aseguramiento de la información que le vamos a transmitir a pasajeros y comunitarios, tiene que venir del origen. Tenemos que saber claramente qué se genera, qué se puede eliminar, qué no se puede eliminar. ¿Realmente el aeropuerto lo que más genera es plástico o lo que más genera es cartón o lo que más genera son residuos orgánicos? Y de eso depende la inversión que nosotros vamos a hacer para garantizar el cero residuos al vertedero desde hoy hasta 2030. No lo podemos hacer solo, no podemos esperar que otro lo haga, pero tenemos que tomar decisiones informadas e inteligentes en materia de circularidad.
Gracias, Laura, por el pase. Y bueno, como ya Laura nos dio toda la introducción de lo que viene haciendo Aerodón como tal en el país, en lo que respecta a la circularidad en aeropuertos, nosotros como Deuman estamos apoyándolo en esta transición por el lado circular de los materiales. En el caso de residuos, estamos ayudándolos a que puedan cumplir con su meta 2030 de ser Zero Waste. Este camino o este trayecto lo vemos en esta diapositiva. En el mes de septiembre partimos con la primera fase, que es el diagnóstico de residuos. Básicamente consistió en una caracterización de residuos que, como suena, parece muy simple, pero por la cantidad de residuos que se generan en el aeropuerto, se tuvieron que hacer brigadas de trabajo y capacitaciones junto con nuestros partners de Unwell, que creo que por ahí están también presentes. Y en base... Si puede retroceder, por favor. Solo volúmenes. También se hicieron lo que son encuestas con las concesionarias. ¿Y esto con qué objetivo? Tal como mencionaba Laura, el objetivo de este diagnóstico es conocer de dónde vienen esos residuos. ¿Quiénes los generan? ¿Qué generan? ¿Y qué cantidad los generan? Y en base a esas tres preguntas, entender el por qué mismo también se generan esos residuos. Con ello conocimos cuáles son las necesidades de las subconcesionarias, qué es lo que vienen haciendo, si es que tienen integrado este concepto de Zero Waste y qué desafíos podemos aportar o podemos definir en base a ello. Con todos estos resultados estamos en el proceso del codiseño y priorización de acciones, que es la fase de acá abajo. Codiseño porque estamos diseñando estas acciones de la mano con los actores claves de Aerodón, con las áreas en específicas, tanto de finanzas como operaciones, mantenimiento y, por supuesto, medio ambiente. Para ello vamos a hacer un taller de codiseño donde se van a definir tanto estas acciones como roles clave. Y finalmente ya darle elaboración de este plan, que consiste en establecer estos indicadores de seguimientos en este corto plazo, porque tenemos 4 años para ayudar a cumplir con esta meta y lograr ser Zero Waste al 2030. En la siguiente slide mostramos estos resultados preliminares de la caracterización de residuos. De todos los residuos que se generan en el aeropuerto, sin considerar los residuos internacionales, se identificó que un 85% de ellos son aprovechables, principalmente residuos orgánicos y plásticos reciclables, que son ahora nuestro foco de residuo del cual estamos buscando enfrentar. No solamente con estrategias de valorización, sino desde el mismo repensar y en el diseño de evitar el consumo de plásticos de un solo uso y también la valorización correcta de los residuos orgánicos, que sabemos de por sí ya tienen un alto potencial de valorización. Esto con ayuda de identificación de partners y de alianzas estratégicas que poco a poco vamos a ir formando como parte de este mismo codiseño de acciones. La tasa actual del aeropuerto es bastante bajita, como mencionó Laura, así que hay un gran desafío, pero que se puede abordar junto con estos dos grupos de residuos que hemos identificado, y a la vez también el nivel de conciencia de los subconcesionarios del aeropuerto está bastante desafiante de integrar, pero resaltamos más bien la participación que tienen ellos dentro del aeropuerto y esas ganas también de querer ser parte de la transición circular de Aerodón. Aquí mostramos algunas de las fotografías sobre cómo fue este trabajo en brigadas para la caracterización. Se convocaron más de 100 personas para poder hacer esta caracterización en un rango de 7 días, en 3 turnos, así que fue un gran trabajo logístico también de parte de nuestros partners de Unwell. Y ahora ya estamos con todo este procesamiento de información, ya diseñando las acciones. Entonces le doy el pase a Laura para ya cerrar con la exposición. Muchísimas gracias, Milagros, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por conocer dónde estamos. Ciertamente el reto es grande, pero lo importante es encontrar la dirección correcta para abordarlo. Muchas veces el edificio no se ve el cimiento. ¿Cuánto tiempo pasamos cimentando para realmente que se empiece a ver el desarrollo de la construcción? Eso es lo que estamos haciendo en materia de residuos en el aeropuerto. Esperamos poder en un pronto y corto plazo mostrar los resultados de cómo esa baja cifra empieza a evolucionar y agradecer extendidamente a todos los subconcesionarios, a todos los actores del aeropuerto, autoridades, aerolíneas, empresas de suministro de servicios, de retail, que se unieron a esta iniciativa. Esto fue la movilización de 250 empresas, más de 100 personas dedicadas, 7 días intensivos de trabajo en una operación 24/7 que no se detiene. El solo reto para saber que generamos fue bastante grande y estoy segura que el mayor reto va a ser sostener esos procesos, lograr el aseguramiento logístico, el equipamiento. Hoy nos llevamos una retroalimentación
súper buena de parte de todos ustedes. Sé que tenemos un networking, mucha gente trabajando en el país en materia de circularidad y lo que queremos es conectar. Necesitamos elevar esta circularidad no solo a las ciudades principales, no solo a los aeropuertos, sino conectar con las comunidades. Nosotros queremos lograr, más allá de ser solo residuos cero a 2030, generar un impacto positivo, ser valor agregado para las comunidades que están en torno a nuestros aeropuertos y proteger esos entornos que finalmente son la fuente de suministro de nuestro rubro, ¿verdad? ¿Quién visita República Dominicana? El que quiere disfrutar de un paisaje, un entorno limpio, disfrutar de la playa del Caribe, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa cadena de suministro y queremos aportar con esto al país y a la construcción de la economía circular. Muchísimas gracias a todos ustedes.